Grimond de la Reynière fue un abogado, periodista y escritor culinario francés que adquirió notoriedad durante el periodo del gobierno de Napoleón Bonaparte. También fue el primer crítico gastronómico conocido como Alexandre Balthazar Laurent Grimond de la Reynière. Pues fue un francés muy noble, rico, gran comedor, bebedor y editor de la primera publicación gastronómica, el Le Manche de los Gourmets, que se publicó en 1803 a 1812. En los años de 1803 a 1812 publicó 8 volúmenes de su obra, en el que realizaba críticas de alimentos y ofrecía una gran guía de restaurantes, en que su opinión arruinaba a muchos chefs y restaurantes. Charles Maurice de Talleyrand-Peyraud era un político diplomático francés, también fue un extraordinario gastrónomo y anfitrión y fue un buen conversador. Para Talleyrand la mesa y la sobremesa eran tan importantes casi como su cocina y su calidad de gourmet, puesto que decía que un buen cocinero era más importante en el mundo de las negociaciones que los mejores diplomáticos, y siempre mantuvo que para tener el éxito de las negociaciones era importante contar con buenos cocineros que con buenos diplomáticos. Talleyrand organizaba cenas que fueron legendarias, puesto que él mismo cortaba las carnes y aves y servía a sus invitados según su rango. Él opinaba que el arte culinario no era un simple placer gourmet, sino un aliado valioso del prestigio de los gobiernos. En la cocina clásica de Talleyrand se ha bautizado con el nombre de este a distintas preparaciones, como los filetes de anchoas rellenas en pupieta, un pastel elaborado con una pasta savarín. Uno de los cocineros más importantes que acompañó a Talleyrand fue Carême, quien en su honor creó la salsa Talleyrand, que es un fondo de ave, de crema y mantequilla y vino. Brillat-Savarin nació en Belley en 1755 en la región de Bresse, donde el arte del buen comer era tradicionalmente cultivado. Jean-Annet Brillat-Savarin era uno de los primeros escritores gastronómicos de la historia de la alimentación humana, ya que antes de él solo se habían escrito libros de cocina y en este se redactaron recuerdos sobre la gastronomía. Una de las obras más importantes fue la filosofía del gusto, pues es una obra teórica, histórica y el orden del día dedicada a los gastrónomos parisienses, que fue relacionado a la filosofía y la gastronomía. También fue el primer tratadista de la gastronomía, puesto que se considera este arte como una de las bellas artes y que la distingue tal y como la conocemos. Uno de los principales pensamientos fue: los animales pastan, el hombre come y solo el hombre de talento sabe comer. Marie Antonio Carême fue un gastrónomo y chef francés. Nació el 8 de junio de 1784 y ha sido llamado arquitecto de la cocina francesa y rey de los cocineros o cocinero de reyes. También fue considerado uno de los principales padres de la alta cocina y también por haber sido el primer estudioso europeo de las salsas y la cocina francesa, y un apasionado con la repostería en la que hacía un verdadero arte. La aportación de Carême a la cocina fue que en los principios de la cocina francesa, la cual la volvió higiénica, ya que antes de Carême la cocina francesa no era más que un montón de platillos, y trajo una nueva lógica a la cocina y es: yo quiero orden y sabor. Una de las obras más importantes fue l'Art de la cuisine francaise, que consta de 5 volúmenes. El primero está incluido en Coursier. El segundo y el tercero se publicaron en 1833. Después de su muerte, el 4 y el 5 fueron escritos por Pommery basándose en las notas de Carême. Joseph Berchaux, creador de la cocina parlante,
Fue un poeta francés que nació en 1765 y murió en 1839. Eh, una obra que fue notable de él fue El baile o Dioses de la ópera, el Voltaire o El triunfo de la filosofía moderna y el arte político. Joseph Berchaux también fue un abogado que se caracterizaba por un libro publicado en 1801 titulado Gastronomía o el hombre de campo en la mesa. Este también introdujo la palabra gastronomía en el vocabulario francés, en el que hace hablar a los platillos dentro de sus poesías. Un ejemplo es Canto al hombre en la mesa y los banquetes, el modo de adornar un gran comité, cómo aumentarse deben los placeres, gozar y eternizar las amistades. Bella época. Se presenta en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX. Es el momento en que el arte de vivir adquiere una perfección que hoy nos parece exagerada. Empieza a aumentar los grandes chefs y restaurantes prestigiosos. Se inventó el pollo merenguero. Surgió como una improvisación el 14 de junio de 1800 entre la batalla de austriacos y los franceses. Eran 2 de la tarde y los franceses ya habían perdido 2 batallas. Tuvo que cocinar algo para Napoleón, pero no había nada, ya que los soldados austríacos habían sacado toda la despensa. Durán envió a varios soldados para la búsqueda por los alrededores de cualquier clase de alimento. Volvieron con pollos, ajos, tomates, cebollas, aceites, huevos y cangrejos, agregando coñac mezclado con agua. Frank Nicolas Appert. Appert nació en 1750 y fallece en la más increíble pobreza. En 1840, Nicolas Appert, chef y repostero parisino. Appert inventó las conservas. Lo inventó cerca de 1809 mediante un procedimiento para la conservación de las carnes, legumbres y frutas a base de su calentamiento en un recipiente hermético cerrado, sin que ello destruyera su sabor. Consignó su trabajo en una obra clásica que era el arte de conservar todas sustancias, animales, vegetales, publicado en 1818. Inventó el enlatado. En el método de Appert se hizo célebre, y más cuando los ingleses encontraron unas latas en el campo de batalla. Adoptaron su invención, lo cual hizo posible que la cocina francesa se sirviera en cualquier lugar. Nicolas Appert describe cómo logró aumentar la capacidad y destreza de los cocineros de las grandes casas, experimentando con la cocción de alimentos en tarros sellados sin azúcar añadido a baña María. Benjamin de Seller. Benjamin de Seller nació el 14 de febrero de 1773 en Lyon, Francia, y falleció el 1 de marzo de 1847 en París, Francia. Fue un banquero naturista francés. El ministro hizo contacto con el banquero Benjamin de Seller, que era muy estimado por el emperador y había sido regente de la Banca de Francia, fundador de la primera industria. Consiguió un préstamo de 12 millones de francos para montar la primera industria. Napoleón visitó la fábrica de Seller en 1812. Napoleón se enteró cuidadosamente de todo el procedimiento de fabricación y, entusiasmado al terminar la vista, se quitó la medalla de la Legión de Honor que llevaba sobre su uniforme y la puso a Dussel, al mismo tiempo que se hacía barón del imperio. Auguste Escoffier nació el 28 de octubre de 1846 en Francia y falleció el 12 de febrero de 1935 en Montecarlo, Mónaco. Comenzó como aprendiz a los 12 años en un hotel de Niza y a los 18 lo llevaron a París. Sin embargo, comenzó a destacarse a los 35. Le valió el título Rey de los Cocineros y Cocinero de los Reyes, ya que cocinó para todos los reyes de su tiempo, incluido el canciller de Rusia, Guillermo II. Escoffier aseguraba haber enseñado a miles de cocineros ingleses. 2000 alumnos de Escoffier migraron de Inglaterra y muchos enseñaban habilidades culinarias a otros en sus nuevos países. Escoffier estableció las características ideales de un cocinero. Un cocinero debe ser limpio, debe estar siempre uniformado, debe ser puntual, que no fume, no tome y no grite.
Escoffier usaba caldos y esencias preparados comercialmente, promovía las esencias de jamón, anchoas, champiñones y consideraba que las zanahorias, los ejotes, los chícharos, los duraznos, las cerezas enlatadas eran una bendición cuando tales frutas y verduras estaban fuera de temporada. Sus obras en Gran Bretaña, los libros parecían cada poco año. Entre los más importantes se encontraba Complete Guide to Modern Cookery de Escoffier, traducida al francés en 1903. Occidentalizó el curry, cuyo curry no era más que pollo en una salsa de bechamel saborizada con un toque de curry en polvo. Prosper Ménagé nació en 1865, falleció en 1948. Fue uno de los primeros doctores del siglo XX. Participó en la guerra. Cuando digo que participó en la guerra, quiero decir que durante la Primera Guerra Mundial él fue el encargado de organizar los menús y las cocinas para los ejércitos centrales en el campo de batalla. En 1938 trabajó en la primera edición de Larousse Gastronomique, que es la enciclopedia básica de la gastronomía. Escribió un libro titulado